Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar de la endometriosis pélvica más allá del endometrioma ovárico. Es decir, no toparemos el asunto del endometrioma ovárico, pero abarcaremos el resto de cosas del endometriosis a nivel de la pelvis. Empecemos por el principio, indicando cuál es la definición de endometriosis, y todos sabemos que se define como un proceso infiltrativo, pero no de tipo neoplásico, de endometrio funcional localizado fuera de la cavidad endometrial en diferentes órganos del cuerpo. La prevalencia es del 5 al 20% de mujeres en edad fértil especialmente. Respecto a la fisiopatología, es multifactorial. Hay factores inmunológicos, genéticos, mecánicos, hormonales, angiogénicos, entre otros. Las localizaciones más frecuentes son a nivel, como ustedes ven ahí, del ovario, miometrio. Al hablar del endometrio, hablaremos también ahora de la adenomiosis a nivel de la cervix, de la vagina, vulva, serosa peritoneal, tabiques, recto vaginal y recto vesical, a nivel de la vejiga, pared abdominal, tracto gastrointestinal, nódulos linfáticos, pulmones, cerebro y piel, que es mucho menos frecuente, pero se describen casos muy distantes que son presentes eventualmente. Hablaremos acá ahora lo que está encerrado dentro del marco en esta charla que viene a continuación. ¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis peritoneal? Dependen de la o las localizaciones ectópicas del endometrio y pueden ocasionar síntomas de enfermedad inflamatoria pélvica crónica. Esto es muy importante, enfermedad inflamatoria pélvica crónica, recidivante, infertilidad, sangrados disfuncionales uterinos y dispareunia. Además, dependiendo del órgano afectado, puede haber rectorragia, hematuria, molestias urinarias, defecatorias, hemoptisis, casos raros de endometriosis pulmonar, bronquial, obstrucción intestinal, dolor de la pared abdominal en la cicatriz de la cesárea especialmente, y etcétera. ¿Cuáles son las causas? Son las siguientes: el flujo menstrual retrógrado a través de las trompas de falopio, en el cual células endometriales pueden ir hacia el peritoneo y instalarse en este nivel. Presencia de células germinales primitivas a nivel pélvico que pueden convertirse en células endometriales, como es la pentaplasia celómica, así es como se las llama. También por transferencia iatrogénica de células endometriales, por ejemplo, a nivel de una episiotomía, a nivel de la cicatriz de la cesárea, que es bastante frecuente. Luego, transferencia de células endometriales a través del torrente sanguíneo y menos probable por el sistema linfático hacia cerebro, pulmones, etc. Por último, se produce en algunas mujeres que pueden tener una respuesta inmune alterada, en las que el organismo no reconoce las células endometriales ectópicas y permite su desarrollo y función. Los métodos diagnósticos son la ecosonografía a la cabeza por ser muy fácil de hacerla, siempre y cuando se la reconozca en todos los términos de lo que vamos a hablar ahora. Luego la resonancia magnética nuclear, que va a confirmar algunos de los casos difíciles de la ecosonografía. La laparoscopía, por supuesto que es el método de elección. Y luego el estudio citológico de la muestra obtenida post procedimiento quirúrgico establecerá el diagnóstico definitivo citológico o histológico. Entonces, dentro de la endometriosis pélvica abarcaremos estos temas que están señalados en verde y vamos a ir adelante entonces. ¿Cuál es la endometriosis peritoneal? Existen dos tipos de endometriosis peritoneal e intestinal. La endometriosis superficial, que afecta solo al peritoneo y superficie del intestino, y la endometriosis profunda, que incluso penetra en el espesor de la pared muscular del intestino hasta la mucosa misma del intestino. Y para esto, la ISUOG publicó en el año 2016 este consenso, que es el enfoque sistemático para la evaluación ecográfica de la pelvis en mujeres con sospecha de endometriosis, incluidos términos, definiciones y medidas, una opinión consensuada del grupo International Deep Endometriosis Analysis, que se denomina IDEA, o en español hablaremos IDEA para ser más fácil. Entonces, ellos indican 4 casos para llegar a este consenso cuando hacemos una ecografía endovaginal pélvica. El paso 1 es la evaluación rutinaria de útero y anexos, en la cual vamos a descartar signos ecográficos de adenomiosis o presencia o no de endometriomas ováricos. Luego, el paso 2 es la evaluación ecográfica transvaginal de marcadores suaves, como por ejemplo la sensibilidad
o desplazamiento o movilidad ovárica. Con el transductor, la paciente puede quejarse cuando hay sensibilidad, dolor del ovario y si es que es o no desplazable, como veremos algunos ejemplos. El paso 3 es la evaluación del fondo de saco de Douglas en base al signo del desplazamiento o deslizamiento o el sliding sign, que veremos algunos ejemplos posteriormente, si es que el útero se desplaza o no en la cavidad peritoneal. Y el paso 4 es la evaluación de nódulos de endometriosis peritoneal profunda, propiamente, entre paréntesis, el DIP, en los compartimentos tanto anterior como posterior de la pelvis. ¿Y cuáles son estos compartimentos? Entonces, en este consenso se publicaron esta imagen de los compartimentos anteriores y posteriores que los vamos a analizar. El compartimento anterior es en el cual en la parte anterior entre el cuello del útero y la vejiga vamos a encontrar nódulos a nivel de la base o a nivel del cuerpo de la vejiga o en sentido lateral a nivel del trayecto del uréter en dirección a la vejiga, donde pueden haber nódulos de endometriosis y también la evaluación o la obliteración, mejor dicho, del espacio peritoneal útero-vesical anterior en el cual podrían haber adherencias. Y luego en el compartimento posterior vamos a analizar la presencia o no de nódulos endometriósicos a nivel del espacio recto vaginal, en el cual los nódulos pueden estar únicamente en este espacio o afectar a la pared de la vagina o del recto o a las dos paredes simultáneamente. Igualmente, a nivel del fornix vaginal en la pared posterior, en el labio posterior del cuello del útero, vamos a encontrar nódulos de diferente forma o también se les describen nódulos como diábolo, que son como una doble copa aproximadamente con componente adherencial concomitante. Luego a nivel del ligamento uterosacro, en el cual está un poquito más arriba a nivel del segmento uterino, que lo vamos a ver tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal, tanto lateralmente al cérvix, casi al cérvix, en su segmento superior, proximal, mejor dicho, cerca del OSI, o en la pared posterior del cérvix propiamente dicho. Y luego en nódulos que pueden estar a nivel del recto y del sigmoides. También se describen alteraciones justamente de este segmento del recto, de la unión recto-sigmoidea que vamos a analizar más adelante, y cuando existan adherencias en el fondo de saco de Douglas, tanto con el útero anteverso o con el útero en forma de retroversión. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los estadios de endometriosis? Tenemos el estadio 1, que es mínimo, en el cual existen pequeños implantes o lesiones en los órganos pélvicos o peritoneo que los recubre. Hay poco o nada de cicatriz adherencial. Estos son vistos quirúrgicamente y no son vistos ecográficamente. En la etapa 2 hay más implantes, más numerosos, más profundos, más grandecitos y puede haber algo más de adherencias. Esto también se ve por vía laparoscópica o quirúrgica, pero no ecográficamente. La etapa 3 o moderada, hay muchos implantes profundos, ya más grandes, más gruesos, pueden también haber quistes endometriósicos ováricos y bandas gruesas de adherencias pélvicas. Y en etapa 4 o grave es la más extendida con muchos implantes profundos y adherencias gruesas y además quistes ováricos endometriósicos grandes. Entonces, la etapa 3 y la etapa 4 es la que va a ser evaluada por ecografía. ¿Cuáles son los signos ecográficos del endometriosis peritoneal? Se describen como áreas sólidas alargadas, fusiformes, hipoecogénicas, avasculares, que pueden presentar en uno o de sus extremos una apariencia filiforme. Se encuentran localizadas siempre entre dos o más estructuras u órganos pélvicos. Hay una mala delimitación de estos órganos cercanos comprometidos por el proceso adherencial concomitante, y hago énfasis en el proceso adherencial concomitante, que es el que siempre va a estar presente en esta patología, y como pueden ser entre el ovario y el útero, la vejiga, el tabique rectovaginal o vesicuterino, a nivel del intestino, y siempre, como ya mencioné, con componente de adherencias entre dos o más de estos órganos pélvicos. Entonces, para ver si hay unas adherencias, se escribe este signo del sliding sign o del desplazamiento o resbalamiento, en el cual con la mano sobre el pubis, en la pared abdominal de la paciente, vamos a tratar de hacer una presión sobre el útero a ver si se desplaza o no. Y también
tanto en el útero anteverso como el retroverso, y con el transductor endovaginal vamos a hacer movimientos muy sutiles, advirtiéndole a la paciente, por supuesto, de lo que vamos a hacer para ver si es que existen o no adherencias y hay desplazamiento libre o no del útero y los ovarios. Entonces, pues veamos un ejemplo. Acá tenemos que yo estoy con transductor vaginal moviendo el útero y se desplaza tranquilamente, sin adherencias. Y luego, cuando yo muevo mi mano a nivel de la pared abdominal, le desplazo al útero y se mueve el útero porque tampoco hay adherencias. Entonces, lo más probable es que en estos casos que estamos viendo no haya endometriosis pélvica, pero si es que no se desplazan bien, ahí sí hay la sospecha y hay que buscar los signos de endometriosis pélvica. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual le muevo al útero y se desplaza perfectamente bien, en este caso longitudinalmente, y acá, siendo transversalmente, le empujo al útero y se desplaza entre la pared pélvica, entre la cavidad pélvica, sin ningún componente adherencial. Pero fíjense en este caso, aquí estoy moviendo el útero y vemos acá el ovario, en el cual vemos una zona hipoecogénica que sería un foco de endometriosis, y están pegados íntimamente el ovario con el útero. Y en este otro ejemplo vemos que cuando yo muevo la mano sobre el útero y la pelvis, no se desplaza el útero, y aquí tenemos un tremendo quiste endometriósico y el componente adherencial. Fíjense, muevo el peritoneo y el intestino, pero no se mueve el útero y el ovario. Entonces, vamos a analizar ahora esta parte del segmento anterior de la pelvis, en el cual cuando ponemos el transductor en el vestíbulo vaginal, como estamos viendo en la imagen, vamos a analizar este segmento, y la imagen que vamos a tener es esta. Sin introducir el transductor, vamos a identificar la uretra, la vejiga, la vagina, el recto, el sigmoides. Entonces, esto nos va a servir de referencia. Entonces, cuando tenemos esta imagen de aquí, entonces acá en la imagen que estaba separada, ya que habíamos visto en el dibujo, entonces vamos a ver esta parte de aquí que corresponde al piso de la vejiga, luego un poquito más anterior y superior, lo que corresponde, perdón, al trígono. Este es el piso de la vejiga, un poco más posterior ya el cuerpo de la vejiga, y luego en sentido más distal vamos a ver ya el resto de la vejiga. Bueno, entonces, cuando hacemos una vista longitudinal y en movimiento, esto es lo que vemos. Primero nos va a servir de referencia el hueso pubis que está aquí, la uretra, la vagina, el recto y el intestino. Aquí está la pared de la vejiga. Entonces, por aquí vamos a ver el tabique vésico-vaginal, y por acá el tabique recto vaginal. Entonces, cuando la vejiga está llena, lo vemos muy clarito. Aquí está el tabique vésico vaginal, acá muy clarito. Acá no vemos el recto vaginal porque hay mucho gas en el sigmoides. Y cuando inclinamos un poquito el transductor, podemos identificar claramente el tabique vésico vaginal y el tabique recto vaginal. Fíjese que está el recto y gas y aire refringente a nivel del sigmoides. Ahí tenemos los dos tabiques que les acabo de mencionar. Y entonces, cuando la vejiga está llena, veo el tabique vésico vaginal, y cuando hago una vaginografía, podemos identificar tanto el tabique anterior vésico vaginal como el posterior recto vaginal, entre el recto y el gas del intestino y la pared posterior de la vagina. Muy bien. Cuando hago cuando hago una vista coronal del piso pélvico, veo la uretra y la vagina y el recto. Y aquí los dos tabiques, el tabique recto, vésico vaginal, y posteriormente el tabique recto vaginal, que son sitios donde pueden haber implantes de endometriosis. Entonces, ahora, si yo giro el transductor lateralmente, puedo ver ya el trayecto de la uretra, del uréter, perdón, que va a desembocar a nivel del meato ureteral, donde pueden haber focos también de adenomiosis. Y bueno, sabemos que la uretra, el uréter está desembocando a nivel del meato ureteral, si bien por vía suprapúbica no lo vemos, pero únicamente para identificar dónde están y la presencia en este caso de un ureterocele, y por vía vaginal, bien, fíjense, un ureterocele, un cálculo ahí, y este será el segmento, el trayecto donde pueden haber focos de endometriosis peritoneal también. Y luego, si nos vamos un poquito hacia la parte posterior, vamos a ver el recto con su segmento antero superior, el segmento
este es el póstero superior, antero superior, aquí tenemos la unión recto-sigmoidea y aquí el el resto del segmento sigmoides. Entonces, ahí tenemos justamente el tabique recto vaginal y luego el segmento, como les había indicado, el segmento aquí, perdón, aquí, el segmento antero-inferior, luego acá el segmento eh, antero superior, este es el antero inferior, antero superior, un poquito más proximal, la unión recto-sigmoidea, por eso ya vemos gas a nivel del sigmoides y luego el resto ya del segmento sigmoides, que son sitios donde pueden haber implantes de endometriosis a nivel peritoneal. Y justamente en este sitio pueden haber numerosos formas de presentarse de los focos endometriósicos y cuando son muy crónicos y están irritando al peritoneo, inclusive puede haber líquido libre peritoneal como un proceso reactivo inflamatorio a los focos de endometriosis, como en este caso que lo vemos aquí, y el líquido peritoneal que está adyacente en el fondo de saco peritoneal. Entonces, aquí tenemos justamente un foco de endometriosis a nivel de del trayecto de la uretra en sentido transversal. Fíjense que es una forma fusiforme, alargada, hipoecogénica, es sólida, termina en punta de lápiz. Ponemos el Doppler, generalmente no existe alteración ni vascularización en esta área y siempre el componente adherencial que vamos a encontrar. Cuando hacemos un video, vemos aquí la imagen que les acababa de mencionar. Entonces aquí está la vejiga y cerca del trayecto del uréter hacia el meato ureteral. Y luego aquí un poquito más superior y a nivel de segmento uterino, este foco también a nivel del ligamento útero-sacro, en el cual vemos aquí el útero, el ovario, gran componente adherencial y el foco hipoecogénico alargado, avascular, fusiforme que termina en punta de lápiz y el componente adherencial incluso con el intestino. Fíjense ahí, hacemos un movimiento del útero y no se separa el ovario y aquí está muy claramente el foco de endometriosis y peritoneal hipoecogénico. Cuando vemos un poquito más, ya más proximal, digamos, a nivel de la parte recto anterior, del recto en su segmento anterior, vemos ya un poco del intestino y el foco de endometriosis de la misma forma como les he mencionado, fusiforme, alargada, hipoecogénica. Ustedes se fijan aquí la pared posterior y la pared del intestino, que es normal, y acá este engrosamiento difuso y el componente adherencial entre el ovario, el útero y el intestino en este segmento que les acabo, del sigmoides que les acabo de mencionar. Y fíjense, comparen aquí la pared no afectada del sigmoides y aquí la pared afectada con el componente adherencial concomitante que les mencioné. Esa es la imagen que les acabo de mencionar a nivel del sigmoides. Normalmente el intestino tiene una mucosa, ustedes saben que tiene la serosa, la mucosa y la mucosa. Aquí está la pared clarita del intestino anterior y posterior, también acá anterior y posterior, y en esta vemos cómo se fija, cómo se ve la pared muscular normal del intestino, pero que esto se altera cuando hay la endometriosis peritoneal intestinal, y vamos a ver estos focos, tanto en sentido longitudinal como transversal. Aquí vemos la mucosa del intestino y el foco que está en el espesor de la mucosa del sigmoides, de la muscular del sigmoides y que puede penetrar incluso hasta el segmento de la mucosa. Aquí tenemos un ejemplo ya personal en el cual vemos el segmento donde está afectado la mucosa del intestino y está penetrando de la muscular, perdón, y está entrando hacia la mucosa del intestino, disminuyendo el lumen del intestino por el componente infiltrativo, y aquí en sentido longitudinal, muy parecido a la imagen del iceberg, en el cual vemos el componente, digamos, el foco de endometriosis alargada. Miren, aquí está, justamente vemos la pared del intestino y el foco de endometriosis en esta parte que afecta a la pared del segmento sigmoides. Acá tenemos otro implante de endometriosis en el lado lateral derecho, en este caso, asimismo hipocogénico, alargado, fusiforme, termina en punta de lápiz, no tiene vascularización, aquí, y en sentido longitudinal
estamos viendo el útero, el ovario y el foco de endometriosis localizado a este nivel. Muy bien. Perdón. Entonces, seguimos. El componente adherencial es súper importante, siempre la presencia entre el útero y cualquiera de los órganos vecinos, en este caso el ovario, y fíjense que al hacer el movimiento no se separa el ovario del útero y el componente adherencial peritoneal concomitante. Y cuando ya son casos muy severos, la imagen entre el ovario y el peritoneo y el intestino, fíjense como aquí está infiltrándola, el peritoneo engrosado, inflamado y además hacia el intestino también. Y imágenes muy severas, aquí está la pared del intestino infiltrada por esta gran masa de endometriosis peritoneal muy severa, como ustedes lo están viendo en este caso. Aquí tenemos un caso interesante en el cual vemos el útero, un mioma pediculado, es decir, tipo FIGO 7. Aquí un foco de endometriosis que le estamos viendo entre el útero, el mioma y el peritoneo. Aquí hay un quiste paraovárico pequeñito y aquí está la imagen alargada, fusiforme, pecogénica, avascular, como les había mencionado, y con el componente adherencial entre los órganos pélvicos. En esta paciente, el ovario tenía dos pequeños focos de endometriosis en el ovario concomitantemente. Entonces, aquí está el mioma, el quiste parovárico y el foco de endometriosis. Y este es un caso muy severo de endometriosis peritoneal profunda en que está penetrando la endometriosis hacia la mucosa del intestino, como ustedes pueden ver aquí. Fíjense la pared posterior normal y la pared anterior con la endometriosis que le estamos analizando en este sitio. Bueno, ya hemos visto estos ejemplos. Este es el ejemplo que también presenta la ISUO y este es el ejemplo como lo vemos en la práctica. Aquí está el intestino disminuido de lumen. Ustedes vean la mucosa infiltrada y aquí el foco de endometriosis a nivel del segmento sigmoides. Luego, también se describen estas infiltraciones como digitiformes, como en astas de alza se le describen y aquí vamos a ver algún ejemplo. Fíjense, aquí está el útero, el componente adherencial con el intestino y este sitio de endometriosis ya no tan fusiforme, sino como en forma de astas de alce, como se describen. Fíjense, aquí está esta imagen de infiltración intestinal de la endometriosis peritoneal, justamente como se describe, muy parecido es lo que estamos viendo en la práctica. Y el componente adherencial que no me canso de mencionar. Y por último, también estas infiltraciones ya un poco más irregulares entre la pared y el peritoneo, como lo estamos viendo en este segmento de aquí, entre el ovario y el intestino. Aquí tenemos el ovario, el intestino y el útero, y aquí este foquito pequeño de endometriosis, el componente adherencial, el dolor que presenta la paciente, la presencia de focos de endometriosis en el ovario y la inflamación crónica que tienen estas pacientes, los cólicos menstruales concomitantes, inflamación de la pared del abdomen en las menstruaciones y estas imágenes filiformes también de endometriosis peritoneal. Muy bien, y en el segmento anterior, como les había dicho, aquí antes de presentarle esto, aquí está el segmento uterino, el borde anterior del cérvix y la vejiga. Aquí estaría el peritoneo y aquí tenemos justamente entre el útero y el peritoneo, entre la vejiga y el útero, en el espesor del peritoneo, que es esta parte blanca de aquí del peritoneo, de la zarza peritoneal, ahí tenemos el foco de endometriosis, como lo estamos viendo aquí. Fíjense, aquí había algún vasito sanguíneo que eventualmente sí pueden existir y además estamos viendo que este foco que está en el espesor de la serosa peritoneal está justamente en el sitio de la cicatriz de la cesárea, como ven ustedes ahí, y aquí tenemos la imagen. Fíjense, este es el segmento uterino, esta es la... No, ya. Y aquí tenemos justamente este foco de endometriosis entre el tabique, entre la vejiga y el útero. Y les enseño este caso que vi hace muchos años en el cual yo había encontrado este nodulito justamente más o menos en este sitio, pero no había el antecedente de cesárea y yo le informé como un probable tumor de la vejiga. Este paciente fue operado, así se veía en la imagen tridimensional como una lomita
que hacía protrusión en la mucosa de la vejiga, fue operado como la posibilidad de un tumor de la vejiga y a la final resultó que era un foco de endometriosis. Y para hacer la diferencia, el diagnóstico diferencial, en cambio, con un foco de endometriosis a nivel del músculo uterino. Ustedes fíjense aquí, el segmento uterino, aquí está la serosa peritoneal, pero este foco está dentro del músculo uterino. Y no es uno, sino son dos focos, fíjense, la serosa peritoneal y estos focos están en el espesor del endometrio, con el característico componente de vidrio esmerilado de tipo hemático a nivel justamente de la cicatriz de la cesárea. Pero estos no están en el tabique, sino dentro del miometrio propiamente dicho. Y generalmente, pues, siempre que hablamos de esto, siempre encontramos focos, o la gran mayoría, de endometriomas, como que son la imagen muy clásica que ustedes conocen, pero es concomitantemente que también se puede encontrar cuando encontramos estos focos de endometriosis. Luego vamos a ver un caso de endometriosis del tabique recto vaginal. Aquí está el recto. Esta paciente fue examinada por la sugerencia de que podría haber un absceso perianal y en efecto había el absceso, pero también vimos con el traductor lineal que un poquito más hacia el vestíbulo vaginal había esta otra imagen, pero que no era la misma imagen del endometrio, era más bien como un contenido grumoso, medio quístico, y eran dos foquitos iguales en el tabique entre el recto y el vestíbulo vaginal, no eran vascularizados, como ustedes lo ven aquí, y que pues correspondieron a focos de endometriosis del tabique recto vaginal, y que en la reconstrucción coronal del piso pélvico, aquí estaba entre el recto y la vagina, el foco de endometriosis. Esto es lo normal, como normalmente se ve el piso de piso pélvico. Aquí está la imagen de Netter y aquí la imagen coronal 3D, y entonces aquí, ese foco estaba más o menos en este sitio de aquí del tabique recto vaginal. Muy bien, con esto hemos concluido la primera parte en la cual hablamos de la endometriosis peritoneal. Y ahora vamos a hablar de la endometriosis de la pared abdominal, generalmente a nivel de la cicatriz de la cesárea. Entonces, las causas ya había mencionado, hago hincapié en la implantación de cicatrices quirúrgicas después de una cirugía como una histerectomía o cesárea. Las células endometriales pueden adherirse a una incisión quirúrgica. Y las imágenes que vemos son estas, como les demuestro aquí, en la cual estamos viendo esta imagen sólida y ecogénica, que si yo les presento, o todo el mundo que ha visto un cáncer mamario lo ve así, parecería que fuera de ese tipo, muy similar a la imagen, solo que estamos a nivel de la cicatriz de la cesárea. Generalmente no son vascularizadas, muy eventualmente uno que otro vasito en el interior, pero son de este tipo que parecen espiculadas, multilobuladas, con componente adherencial, pueden ser medio redondeadas, no tienen una forma precisa. Fíjense aquí, se ve de forma irregular que se proyecta hacia el tejido celular subcutáneo inclusive. Hemos hecho pruebas con la elastografía y son imágenes duras, con una relación de tensión de 2,7 a 1 en este caso particular, y con un valor cuantitativo de 147 kilopascales, es decir, que son áreas muy duras, áreas sólidas, áreas rígidas. Incluso la elastografía lo confirma. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual vemos de una forma medio elíptica, no tiene vascularización, es hipoecogénica la imagen. Hicimos una punción con aguja fina porque ese fue el pedido del médico tratante, y el informe, como ven aquí, compatible con endometriosis a nivel de la cicatriz. Muy bien, y al respecto de esto, encontramos en la literatura un caso de un reporte justamente de una endometrioma en la pared abdominal, realizado por varios médicos del Hospital Metropolitano de aquí de Quito, del Ecuador. Y entonces hemos visto estos nodos a nivel por ejemplo, este a nivel de la aponeurosis anterior del músculo recto abdominal, que es este, en el borde izquierdo de la cicatriz de la cesárea. Pueden ser en el borde izquierdo, en el medio o en el borde derecho, en cualquier sitio de la cicatriz de la cesárea, en una vista panorámica. Miren el recto anterior izquierdo, el recto anterior derecho, y a nivel de la aponeurosis anterior, esta imagen que se infiltra, que se proyecta hacia el tejido celular subcutáneo, como lo vemos aquí, no tenía vascularización. Otro ejemplo en el cual vemos que ya la imagen, el nódulo de endometriosis está en el mismo músculo
en el mismo espesor del músculo, como vemos aquí el patrón fibrilar y aquí la imagen que se proyecta hacia el tejido celular subcutáneo. Fíjense, aquí por ejemplo había algún pequeño vasito por aquí o por acá, pero la imagen es muy similar a las anteriores y que se infiltra hacia el tejido celular subcutáneo. Muy bien. Entonces, el registro Doppler de estos vasos es de altísima resistencia, puesto que están en medio de un tejido durísimo, como es estos focos que les menciono. Entonces, aquí tenemos el músculo y aquí el foco de endometriosis. Lo mismo acá, el músculo y el foco de endometriosis. Cuando están en el músculo es cuando más dolorosos son, puesto que la paciente, el rato que se levanta, el rato que se siente, el rato que se dobla, cuando se levanta de la cama, camina, se le tiembla el abdomen, el músculo y te presentan un dolor bastante exquisito, no pueden hacer gimnasia generalmente y presentan incluso una imagen como de una relación desmoplásica, pero es por la infiltración y el componente inflamatorio que producen a nivel de la pared del abdomen, como lo estamos viendo aquí. Muy bien, y este que está en el mismo espesor del músculo recto anterior en el izquierdo, este a pesar de ser chiquito era hiperdoloroso para la paciente. Fíjense aquí, hasta se va por la aponerosis posterior, casi hacia el peritoneo, en la pared de la pelvis, una imagen alargada y muy, muy dolorosa. Aquí no tenía vascularización, como ya les he mencionado. Y pues alguna vez hicimos una prueba con imagen de reconstrucción tridimensional y como ustedes ven, no tiene ninguna forma, no hay forma establecida, ni es redonda ni ovalada, sino totalmente irregular, como estamos viendo en estos casos. Pues bueno, con esto terminamos esta primera parte de la endometriosis de la pared abdominal y vamos a entrar en la tercera parte, que es la endometriosis uterina o adenomiosis. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, hablando de adenomiosis, ¿qué es la adenomiosis? Es una patología ginecológica frecuente que se caracteriza por la invasión benigna del endometrio y el tejido miometrial. La prevalencia de esta enfermedad varía del 20 al 40% de piezas quirúrgicas post-histerectomía. La presentación clínica de esta enfermedad es variable, siendo asintomática hasta en un tercio de los casos. En el resto de los principales síntomas son dismenorrea, menorragias, metrorragias, suele coexistir con otras patologías como endometriosis, que hemos visto algo ya, miomas uterinos, hiperplasia endometrial, pólipos endometriales, como estamos viendo en la imagen, que es lo menos frecuente. La prevalencia más alta de esta enfermedad se presenta en mujeres multíparas entre 40 y 50 años con antecedentes quirúrgicos de cesáreas, curetajes, metroplastias, miomectomías, etc. Es decir, cualquier intervención a nivel del músculo uterino puede ser causal de esta adenomiosis, aunque no solamente es la única causa, porque pueden haber también adenomiosis sin antecedentes quirúrgicos. Muy bien. ¿Cuáles son los signos? El útero va a ser globoso, redondeado, grande, pérdida de la interfase endometrio-miometrio, estriaciones subendometriales por fibrosis del miometrio, que se llama el signo del abanico, asimetría de la pared miometrial anterior o posterior, donde está la adenomiosis, va a ser la pared más gruesa. Van a haber quistes subendometriales, todo de esto vamos a ver ejemplos, focos ecogénicos periendometriales a nivel del músculo miometrial uterino, heterogenicidad del sitio afectado y formación de adenomiomas. Entonces, aquí tenemos, empezando por lo primero, eh, perdón, aquí tenemos un útero de forma normal con el endometrio filiforme normal hasta el canal endocervical. Y aquí tenemos una imagen justamente en la cual estamos viendo esta pérdida de la interfaz endometrio-miometrio. Por aquí está el endometrio. Miren, la pared anterior está muy gruesa, la que está afectada. Aquí está el endometrio, como ustedes pueden ver, no se ve la interfaz endometrio-miometrio y también hay una asimetría, en este caso de la pared posterior. Fíjense, por aquí está el endometrio. No vemos dónde está la línea del endometrio ni la interfaz endometrio-miometrio, como estamos viendo acá.
Y en este caso, pues, ya podemos ver unos quistes también, esto de la imagen del abanico que ya vamos a escribir posteriormente, pero lo importante es que no existe una delimitación entre la interfase del endometrio con el miometrio circundante. En la imagen tridimensional podemos ver que por aquí, como quiera, existe una delimitación endometrio-miometrio, por aquí también, y aquí ya se pierde. Aquí existen focos de endometriosis en el músculo uterino, como lo estamos viendo, y acá se pierde también la línea, la interfaz endometrio-miometrio. Entonces, aquí está el endometrio. Fíjense que no existe una buena delimitación y aquí la pérdida de la interfase endometrio-miometrio. Muy bien, ahora vemos en corte coronal tridimensional. Fíjense, aquí más o menos establecida, pero acá ya vemos un sitio de adenomiosis a nivel del miometrio y no se diga este caso muchísimo más severo con las estriaciones a nivel del miometrio que estamos viendo. Y entonces estas estriaciones, como les decía, son fibrosis, áreas fibróticas del endometrio, del miometrio por la infiltración endometrial y se forman este signo del abanico, como lo estamos viendo aquí. Es muy característico, puede estar tanto en la pared anterior del útero como en la pared posterior, que pueden cruzar todo el espesor del endometrio, incluso por el miometrio también. Fíjense en la pared anterior, las estriaciones que hemos visto, acá más en la pared posterior del útero y que generalmente no está afectada la circulación miometrial, ya que no son tumores, sino que está la pared afectada, pero no afecta la distribución y la circulación de los vasos sanguíneos. Respecto de la simetría de las paredes, como vemos aquí, fíjense el endometrio, la pared posterior y la pared anterior muy engrosada con los focos de endometriosis, quistes que estamos viendo aquí en el espesor del miometrio. Acá, en cambio, la pared anterior delgada o normal y la pared posterior gruesa con el signo del abanico. Y otro ejemplo más, si medimos la pared anterior y la pared posterior, es muy notoria la asimetría y el diferente grosor. Miren aquí la pared posterior conservada y la pared anterior muy gruesa con todos los signos que ya estamos viendo, los quistes, aquí el signo del abanico, ya vamos a ver otros ejemplos más. Miren aquí la pared anterior conservada, la pared posterior gruesa, aquí estamos viendo muy claramente el signo incluso del abanico, la pared muy gruesa y este componente heterogéneo de la pared del miometrio donde está afectada por la infiltración miometrial. Luego vemos estos quistes subendometriales, como a veces están cerquita del endometrio y a veces un poco más distal del endometrio, quistecitos, como vemos en estos ejemplos, alrededor del endometrio, que es mal delimitado, que siempre son signos, no solo un signo, sino múltiples signos. Fíjense aquí otro quiste miometrial. Aquí en esta imagen coronal muy demostrativa vemos el endometrio, los quistes en el espesor del miometrio, no siempre están en todo el útero, sino solo en la zona afectada donde hay infiltración endometrial, perdón, este útero que lo vemos aquí en forma de Y, un útero septado parcial, en el cual vemos exclusivamente en este sitio estos quistes subendometriales característicos de adenomiosis. Acá otro ejemplo en el cual, además de los quistes, vemos un pequeño mioma que está haciendo un poquito de prominencia en el espesor del endometrio. Y muchas veces estos quistes ya son grandes, en los cuales vemos, como en este caso, quistes ya grandes en el espesor del miometrio y como sangran, tienen contenido hemático, como que fuera un endometrioma, pero a nivel del músculo uterino, como estamos viendo en estos ejemplos. Si ustedes se fijan, aquí está el endometrio, la pared está gruesa, la anterior, la posterior, porque es un útero retroverso, esta es la pared posterior, y aquí los quistes que les había mencionado. Aquí incluso se puede ver un aparente pólipo chiquito que está a nivel del fondo del útero. En una vista panorámica vemos el endometrio, los quistes miometriales y un endometrioma en el ovario del lado izquierdo. Fíjense que los quistes no son vascularizados, como estamos viendo aquí, muy claramente demostrable, y con el 3D ni se diga lo claro que se ven los quistes. Fíjense cómo se ven, muy delimitados y con componente como hemático típico de los endometriomas. Luego, otro de los signos son los focos ecogénicos periendometriales que estamos viendo aquí. Aquí está el endometrio y los múltiples focos en un espesor en la pared que está gruesa, que está heterogénea
por la infiltración de los focos endometriósicos. A veces son chiquitos, a veces son grandes, hay alteración de la pared de la interfaz endometrio-miometrio. Fíjense, focos chiquitos, focos grandes, alteración de la interfase. Aquí múltiples foquitos alrededor tanto de la pared posterior como de la pared anterior del útero, y pueden haber, a más de los focos refringentes, también quistes subendometriales, como lo estamos viendo en este ejemplo. Fíjense, todo lo que he dicho: alteración de la interfase, los focos refringentes, la alteración del miometrio, y los focos que estamos viendo aquí en una imagen coronal. Es muy claro, no tengo que decir dónde están: alteración de la interfase del endometrio con el miometrio, además de todo esto. Otro de los signos: heterogenicidad del miometrio en la zona afectada. Fíjense, es muy claro, a más de los signos que hemos visto: el engrosamiento de la pared. Fíjense la heterogenicidad cuando existe una heterogenicidad miometrial, cuando existe una adenomiosis muy severa. Y lo que es curioso y que es importante es que, además de esto, los vasos sanguíneos, como les mencioné, circulan libremente sin alteración. Cuando es un mioma, en cambio, le desplaza a los vasos sanguíneos periféricamente, pero en estos casos de adenomiosis no hay este desplazamiento. Y luego tenemos la formación de adenomiomas por componente fibroso y el contenido endometrial en el miometrio. Pueden formarse estos adenomiomas, que, a diferencia de los miomas, generalmente son refringentes, no son tan bien delimitados, no dan sombra acústica, y los vasos sanguíneos van a transcurrir tranquilamente en este sitio sin necesidad de verse desplazados. Fíjense, el endometrio y una zona de un foco de un adenomioma, generalmente refringentes, y que no dan, repito, sombra acústica como lo hacen los miomas. Aquí tenemos otro sitio. Fíjense que hay un poquito de afectación de esta línea del endometrio. Aquí hay un adenomioma, por acá un adenomioma, los quistes, los focos refringentes, las zonas de signo del abanico. Y aquí tenemos otro adenomioma, repito, inclusive hasta da un poco de refuerzo posterior antes que sombra acústica, y además de este quiste subendometrial que lo estamos viendo en el embarazo. Y en el útero. Y casos un poco severos y raros, como en este caso: aquí está el útero, aquí está un saco gestacional, y fíjense los focos de adenomiosis refringentes, los focos hipoecogénicos como quísticos a nivel del endometrio, y en el fondo del útero el saco gestacional. Fíjense el saco y la adenomiosis severísima que tenía, y a pesar de eso, pues el embarazo. Aquí está el saco gestacional, por ahí se ve hasta el saco vitelino un poquito, el saco onfalomesentérico, y la adenomiosis severísima de este útero, como lo estamos demostrando en este caso. Es importante anotar que puede haber esta cosa un poco rara en que en este caso, como les estoy presentando, se reportan 4 casos de hallazgo de comunicación entre la cavidad endometrial y lesiones adenomiósicas observadas durante la histerosonografía. En cada caso hubo un defecto de llenado salino extendiéndose desde la cavidad endometrial hacia el músculo, hacia el miometrio, en la región donde se sospechaba de adenomiosis. Se considera que estos hallazgos representan la correlación sonohisterográfica del endometrio invadiendo al miometrio, como fue descrito histológicamente. Entonces, pues estamos haciendo una histerosonografía, y fíjense que aquí existe ya unas burbujas de aire que pueden penetrar hacia el miometrio. Y van a ver ustedes cómo estas burbujas aumentan paulatinamente. Miren aquí, pusimos un poco de aire justamente para ver, y aquí se puede ver cómo el aire penetra en el músculo, en el miometrio. Aquí vemos incluso un pequeño foco de adenomiosis en el espesor de la mucosa del endometrio, y ya la imagen clásica de aire en el espesor del músculo uterino, como ustedes lo están viendo en este caso. Fíjense, aquí está el aire en el fondo del útero, aquí está el líquido, aquí está el endometrio, un quiste subendometrial, entre otras cosas. Y este es otro caso en el cual, conforme se va haciendo el estudio de la histerosonografía, cuando eventualmente
penetra un poco de aire por algún motivo, se puede identificar esto, especialmente cuando hay ya la sospecha de endometriosis, de adenomiosis. Fíjense, aquí tenemos prácticamente dos burbujas de aire a nivel de la línea endometrio-miometrio. Conforme hacemos el examen, miren cómo empiezan a aparecer otras burbujitas de aire en el espesor del miometrio y aquí muchas más todavía, como lo estamos viendo en esta imagen del espesor del miometrio. Miren, en corte transversal las burbujas de aire y acá en corte longitudinal. Entonces, en estos casos se puede verificar llamándole a la paciente al siguiente día y en el cual ya totalmente se reabsorben estas burbujas de aire y no ha pasado nada en definitiva, no es ninguna patología que le pueda causar ningún problema a la paciente, a pesar de que siempre cuando hacemos una histerosonografía tomamos las medidas necesarias cuando hacemos esto, pero solamente les demuestro cómo se puede ver también este tipo de patología. Y para terminar, la imagen que ya les indiqué, que también es un signo un signo de adenomiosis, es un foco de endometriosis en la cicatriz de la cesárea que ya les enseñé hace un momentito. Muy bien. Este es otro caso en el cual una paciente con histerectomizada tenía muchos dolores pélvicos cíclicos y especialmente hinchazón del abdomen, inflamación pélvica crónica, y entonces encontramos que al lado del muñón vaginal había esta imagen como que fuera un quiste hemático, y no era uno, era más de uno, que estaba prácticamente en el tabique, en el peritoneo. Aquí está la mucosa de la vejiga, aquí está el intestino y aquí era donde estaban estas imágenes que les, miren, aquí está como que fuera un 8 en el peritoneo a nivel casi del intestino y de la pared de la mucosa de la vejiga. No en la pared, aquí está justamente la serosa peritoneal, estaba más en el peritoneo, pero se proyectaba por el componente adherencial hacia la pared posterior de la vagina, de la vejiga, hacia el domo, hacia el cuerpo de la vejiga, como habíamos visto en las imágenes del consenso que les había enseñado. Y como ven, la mucosa de la vejiga está conservada perfectamente, vascularización normal, y aquí tenemos estos quistes endometriósicos a nivel del peritón. Y como conclusiones diremos que la endometriosis pélvica ovárica y no ovárica, cuya prevalencia se estima del 5 al 10% de mujeres en edad fértil, son extremadamente frecuentes y puede pasar desapercibida, pero gracias a la integración de la clínica, que siempre está por sobre todas las cosas, la clínica de los pacientes y otros métodos diagnósticos, como en este caso la ecografía, actualmente se detecta con mayor certeza, con un diagnóstico oportuno en beneficio del bienestar de la paciente. Y con esto terminamos. Les agradezco mucho por su presencia. Espero que haya sido útil y pues estoy dispuesto a que si hay alguna pregunta y puedo contestarla, lo haré con mucho gusto. Entonces, con esto voy a dejar de compartir la pantalla.